tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si la queréis adquirir la podéis encontrar en Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro o en la misma página web de Autores Indie. Por otro lado, en mi canal tengo presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También reseño obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. He hecho un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y también una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado sobre él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona en febrero, con motivo del Día de Andalucía, y en la que hubo una exposición de carteles taurinos y él actuó como mediador. Entonces también hago novelas espontáneas, esto es narras de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de algo que normalmente y que ahora, sobre todo, en la actualidad cobra mayor importancia, mayor protagonismo, porque no hay duda de que estamos en los últimos días, tal y como habla el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y es de que si el hombre está desafiando a Dios. Estamos viendo una serie de acontecimientos terribles de lo que está ocurriendo en el mundo, y no solo me refiero a las guerras, por desgracia, que las hay, y a las pestes y a esto que se llama el cambio climático, los terremotos, es decir, una serie de cosas que son malas y que evidentemente Dios no quería para el hombre. Sino que me estoy refiriendo, aparte de esto, de lo cual ya he hablado alguna vez, es al hecho de cómo se está transgrediendo la moral y la obra de Dios y la palabra de Dios. Sabemos que Dios en el jardín del Edén creó a Adán y Eva. Él quería que el hombre solo tuviera una mujer y la mujer un marido. Por lo tanto, todo aquello que se sale de lo que Dios había dicho no está bien a los ojos de Dios. El matrimonio homosexual, ya sea entre dos hombres, entre dos mujeres, el lesbianismo, todo esto no lo quiere Dios. Por otro lado, vemos el tema de la eutanasia, el tema del aborto, el tema del divorcio y otra serie de cosas que se están haciendo, incluso llegando a manipular genéticamente muchos genes para, según dicen, en interés de la ciencia, para intentar resolver una serie de enfermedades, para intentar salvar la vida de muchas personas. Y ahí está la trampa del diablo. ¿Por qué? Porque empieza a justificar el mal. El fin justifica los medios, que decía Maquiavelo, que lo vemos en todos los órdenes ya de la vida, no solo político, sino social, económico e incluso ya en el tema espiritual, es una bofetada a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir a mi manera, no quiero nada con Dios, no me hables de Dios, porque yo soy el dueño de mi persona. Cuando no se dan cuenta de que evidentemente esto no es así, porque al hombre no le corresponde ni llevar el camino de su propia vida, está en los profetas, está en Jeremías, y evidentemente sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y es más, todas aquellas obras que vayamos a hacer buenas a los ojos de las personas, si no las hacemos por Dios y pensando en Dios, no le sirven a Dios para nada. Porque estamos buscando nuestro propio beneficio. Esto a los ojos de Dios no está bien. Entonces, con esto quiero decir que hay muchas cosas que el mundo acepta y que nos lo están haciendo de alguna manera hacer pasar por bueno,
por aquello de la utilidad social y la utilidad pública y tal, y a Dios no le agrada. Cada uno es muy libre de seguir su camino, porque ni siquiera Dios se mete con la voluntad de las personas. Recordemos que el libre albedrío es una de las cosas más grandes que Dios le ha dado al individuo. Y no solamente al hombre, sino también a los ángeles. El poder decir sí o no a Dios. El poder decir entre el bien y entre el mal. Pero esto tiene unas consecuencias. Entonces el hombre está desafiando a Dios como nunca lo ha hecho. Ya lo hemos visto a partir del siglo XX, cuando son la época y sobre todo el siglo XIX, los grandes descubrimientos. Y el hombre empieza a pensar que no necesita a Dios para nada. El humanismo del Renacimiento vuelve otra vez a entrar, el darwinismo, el Big Bang. No necesitamos a Dios, se creó la humanidad por generación espontánea, teorías de la evolución que se meten en todas partes cuando realmente los mismos científicos, muchos de ellos están diciendo que existe Dios. Y que el hombre no ha surgido por generación espontánea, sino que ha surgido por la mano de un creador. Entonces hay que tener las ideas muy claras, hay que seguir la palabra, porque además no hay mayores valores que los que están en la Biblia. No sigamos al filósofo tal, no sigamos al político tal, porque no hay más Mesías que Cristo. Y esto, por desgracia, se va a acrecentar. Hablamos, por ejemplo, de algo que es muy espinoso, como es el tráfico de órganos humanos, no ya solo de personas humanas, y cómo en muchos sitios empiezan a vender órganos y tal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por desgracia está desesperada, millonarios o ricos que tienen dinero y que empiezan a perder la salud, y la única manera es de esta. Y hay desgraciados, en el sentido, lo digo, de pobreza, de que no tienen más remedio, según su mentalidad, de vender riñones o vender lo que sea de órganos del hombre por 30.000 euros, 100.000 euros o lo que sea. Y aquí vemos el desafío del hombre a Dios. Son, evidentemente, me podéis decir, circunstancias horribles, desesperadas, en la cual el hombre pierde hasta la razón. Eso es como cuando se van, y lo dije el otro día en el vídeo, cuando hay personas que engañadas se van a esos, digamos, pastores que se creen discípulos de Cristo, apóstoles y tal, y van a una sanación. Es cierto que hay personas que son sanadas por el Espíritu Santo, son sanadas por Cristo, pero muchas veces son espectáculos de circo. ¿Para qué? Para conseguir dinero, para engañar a la gente y convertir la palabra de Dios en una auténtica recreación, en un espectáculo, y esto no está bien. La palabra de Dios la tenemos que respetar, tenemos que tener temor de Dios, no miedo a Dios, y pensar que tanto el Padre como el Hijo son nuestro Señor y Salvador Cristo, nuestro Creador el Padre, y son dignos de toda admiración y todo respeto. Por lo tanto, con Dios nos va a ir mucho mejor que sin Dios. Porque lo he dicho muchas veces, y lo dijo Cristo mejor que yo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Y es verdad. El hombre puede vivir 70, 80, 90, 100 años, me da igual. Con todo el equipo, es decir, dinero, amor, bueno, todo. ¿Y después qué? No somos eternos en este mundo. Tarde o temprano vamos a desaparecer, tarde o temprano empezamos a envejecer, tarde o temprano ya no tenemos, digamos, ese poder que teníamos antes si ocupábamos algún cargo. Y cuántas personas que han sido de alguna manera muy influyentes en la sociedad de su tiempo han desaparecido. Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, el emperador tal, el papa tal, el no sé qué, ¡boom!, desaparecieron. Y ya ni se habla de ellos en el libro de historia. Porque es evidente que cada generación habla de las personas de su generación, no de hace 200 años o 300. Por lo tanto,
tenemos que fijarnos más que en las personas que destacan mucho en este mundo. Fijémonos en los profetas de Dios, fijémonos en Cristo, fijémonos en la palabra de Dios y veremos cómo es distinta esa alegría, que le decía, la alegría del cristiano, de ser cristiano, esa alegría que tiene una persona que está con Dios es una alegría diferente al que no tiene a Dios. O el que no cumple con la palabra de Dios, porque se puede decir soy cristiano y no cumplir, con lo cual tampoco es verdad ser cristiano. La ilusión que te puede dar, o la alegría que te pueden dar los bienes de este mundo, es limitada y temporal. A uno le tocó la lotería, ¡ay, qué alegría! Millones, millones, se acaba. No es una alegría como la que da Dios. No es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es lo mismo. Por eso tenemos un problema que cada vez que el hombre va avanzando más en progreso, en ciencia, al final de los tiempos la ciencia aumentará, como decía el profeta Daniel, el hombre es cada vez peor. El hombre es más maligno. El mal va aumentando. ¿Por qué? Porque no se respeta a Dios. Hemos visto, y también lo he hablado, cada vez hay más mujeres asesinadas por sus parejas. Cada vez se le tiene menos respeto a los padres, cada vez se tiene menos respeto a todo. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos hasta el final de los tiempos. Y cuando ya no se respeta a Dios, ya no se respeta nada, lo vale todo. Si yo no respeto a Dios y no creo en Dios y no me importa nada a Dios, ¿por qué voy a respetar al ser humano? Evidentemente, por egoísmo, podemos pensar que resulta mejor llevarse bien con la gente que mal, porque nos puede dar unas consecuencias muy malas. Pero vamos a la regla áurea de Cristo. Es que todo lo que dice el Evangelio, todo lo que dice la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es perfecto. Hay una sabiduría impresionante que no la tiene nadie, solo Dios, es sobrenatural. La regla áurea que dijo Cristo. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es verdad que fallamos, es verdad que nos portamos mal porque somos seres humanos, no somos perfectos y yo lo he dicho muchas veces, con esto voy a terminar, no porque tú seas cristiano, no porque tú seas creyente ya eres perfecto. Esto no es verdad. En mi vida voy a decir una cosa igual porque es un absurdo. Somos iguales. Ahora, es verdad que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda no solamente a darnos cuenta de que somos pecadores y a pedir perdón a aquellos que hemos hecho el mal y también a Dios, sino que además nos va dando una ayuda para que cuando hacemos el mal nos duela y cada vez queramos hacerlo mejor. Y si teníamos un pecado recurrente, es decir, que siempre hacemos lo mismo, llega un momento que Dios nos da una fuerza cuando Él ve que evidentemente nosotros estamos luchando por agradarle, que llega un momento que ya lo desaparece. Como ha habido aquellos alcohólicos que por amor a Dios se han salvado, es decir, han dejado ese vicio, que sea las drogas, lo que sea. ¿Por qué? Porque tenía la ayuda de Dios, pero Dios lo ve. Dios no lo va a hacer todo. Y la pregunta es, el otro día, que yo sigo al doctor Baruch Korman del Instituto Ser Abraham de Israel, que es un gran teólogo, decía que si es verdad, bueno, le habían preguntado que si era posible que Dios le retirara la salvación a una persona que siempre estaba con el mismo vicio. O más que la salvación, la misericordia, porque la salvación, si es cristiano, no la va a perder, como tampoco el demonio o los demonios entran en un cristiano. ¿Le poseen? No. Le puede influir, pero no entrar. Y respondió muy correctamente, como siempre hace él, basándose en la Biblia, de que esto era imposible. ¿Por qué? Porque nadie nos quita de la mano de Dios. En el momento que ya somos cristianos, ya le pertenecemos al Cristo, ya le pertenecemos a Dios y evidentemente la misericordia no se va a agotar. Y además nos va a dar unas fuerzas, que esto es verdad, que vamos a por todos los medios evitar esos vicios que antes practicábamos. Porque le queremos agradar a Dios, no a nosotros. Por lo tanto, es bueno que cumplamos la palabra de Dios, porque además nos va a ir bien en la vida y porque así
podemos siempre agradar a Dios. No desafiemos a Dios, porque Dios como enemigo es terrible, sino que como hijos obedientes y no bastardos de Dios, obedezcamos al Señor, porque así le vamos a agradar, así vamos realmente a demostrar ante los demás de que somos hijos o hijas de Dios, y hará que nuestra vida vaya muchísimo mejor. Y esto es todo lo que quería decir sobre el tema de si el hombre está desafiando a Dios. Y gracias por haberme escuchado.